tan generosa introducción. Lo segundo es darles las gracias a ustedes por participar en este evento académico. La idea, como mencionaba nuestra compañera, es dar una actualización en unos temas de mucho interés. Temas como la gestión energética en nuestras empresas y temas como la certificación en la norma ISO 9001. ¿Me escuchan sin micrófono o es necesario el micrófono? La verdad me estorba un poco utilizar el micrófono, pero si me escuchan sin micrófono, ¿lo podemos hacer así? Bueno, se los agradezco mucho. Entonces, primero les doy la bienvenida, rápidamente les voy a comentar muy rápidamente quiénes somos. Mechanical Solutions de Colombia es una empresa que nació en 2010 con el ánimo de prestar servicios a la industria, servicios en capacitación y formulación de proyectos en tres áreas muy claras: la gestión de la calidad, la gestión de la energía y el mejoramiento de procesos. Con ese objetivo en mente, creó una marca llamada yomecapacito.com. Yo Me Capacito es una plataforma de gestión empresarial, de gestión del conocimiento, que lo que permite a las empresas y grupos de trabajo es, primero, capacitarse en las áreas antes mencionadas y segundo, ayudarles a formular proyectos con financiación propia, con financiación gubernamental, con una serie de requisitos y una serie de prebendas para todos ustedes. Yo Me Capacito reunió una gran cantidad de docentes y con esa plataforma ha podido llegar a países, a una gran cantidad de países, ha estado en España, Ecuador, Perú, entre otros países, prestando el servicio de capacitación y el servicio de formulación de proyectos. Bueno, ¿por qué hablar de estos tres temas? ¿Por qué hablar de calidad, hablar de productividad y hablar de energía casi que en una misma charla? Por el hecho de que forman una triada que ayuda a la competitividad de las empresas. ¿Cómo así? Es que es imposible dejarlas aparte. La calidad, la energía y la productividad van en el mismo camino, van hacia las mismas metas. Es imposible tratar de formar un proyecto productivo, es imposible tratar de mejorar la productividad de las empresas sin reducir los costos. Y es que los costos energéticos van de la mano y forman una gran parte del costo del producto y del costo del servicio. No podemos mejorar la calidad, no podemos cambiar la calidad de un producto o servicio si se ve afectado de alguna forma el consumo energético. Ambos, la energía, la calidad y la productividad, forman una triada hacia la competitividad de las empresas. Y es por eso que hemos tratado de juntar estos tres temas en esta charla. Entonces, para el encuentro, manteniendo el cronograma que se les había enviado por correo, de 9 a 9 y cuarto un registro, de 9 y cuarto a 10 vamos con la primera charla llamada Reducción del consumo de energía en servicios y producción. Más que la reducción del consumo de energía, vamos a hablar de cómo mejorar la eficiencia energética de nuestros productos y servicios. Un pequeño receso, sabemos pues que no nos podemos alejar mucho de nuestras funciones, para que vamos y contestemos el celular, y un pequeño break para darles un refrigerio y un detallito. La segunda charla es hacia la certificación y cambio hacia la ISO 9001. Yo sé que muchos están aquí por una u otra charla, pero les pido no separar los dos temas, porque los dos temas van de la mano, ¿cierto? O sea, les pido por favor que los que vinieron por reducción del consumo de energía aguanten otro momentico para que vean la de gestión de la calidad, que también les va a importar mucho. Por último, un espacio para preguntas, un espacio para inquietudes y un espacio para que nos conozcamos y tratemos de promover alguna gestión o algún proyecto que tengan en sus empresas. La duración del evento es poco menos de 3 horas, hablamos de 2 horas y media. Vamos a lo que nos interesa. Vamos a la primera charla, que es acerca de la reducción del consumo de energía en productos y servicios. Pero como les decía, más que la reducción del consumo de energía, vamos a hablar del mejoramiento de la eficiencia energética, del rendimiento energético de nuestros productos y servicios en nuestras plantas, en nuestras empresas. La metodología aplica para cualquier empresa productiva o para cualquier empresa de servicios. Por eso vamos a hablar específicamente de algunos sectores que son los que están aquí, pero la metodología es trasladable a cualquier otro. La charla tiene 2 ejes temáticos. Primero, mostrar el panorama energético de la industria manufacturera en Colombia, por qué afecta, por qué
por qué afecta, por qué infiere directamente en nuestros consumos, en lo que está pasando. El segundo eje temático es mostrar las 3 metodologías para que nosotros hagamos mejoramiento energético. Las buenas prácticas de energéticas, el ajuste de condiciones de operación y por último el cambio tecnológico. La duración es aproximadamente 50 minutos. Perdón. Cada vez hemos notado que el costo energético sube. La tendencia siempre es a la alza. Y sobre todo cada vez notamos que el costo energético hace parte de nuestros productos o servicios y cada vez los tenemos que tener más en cuenta. Cada vez notamos cómo el mejoramiento energético se traduce en un ahorro económico para nuestras empresas. De eso es lo que vamos a hablar en la primera parte. Lo primero que les quiero mostrar es esta gráfica. Esta gráfica es del costo energético en Colombia en los últimos años versus el IPC, cómo han aumentado ambos. Si vemos por allá en 2009, los dos eran muy parejitos, tanto el costo de la energía como el valor del IPC. Por acá, a finales de 2014, que es hasta donde se tiene la medición, notamos que la diferencia entre los dos es muy alta. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Nos quiere decir que el costo de la energía cada vez es más grande respecto al valor del producto o servicio. Bien, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fueron muchas cosas, muchos fenómenos afectan el costo energético. Sabemos que nuestra energía en Colombia proviene básicamente de 2 fuentes, hídrica y térmica, y que diferentes factores energéticos, diferentes factores ambientales, pero también diferentes factores económicos afectan el costo de la energía en Colombia. Diferente a cómo se afecta el costo de los productos y servicios en Colombia. Por eso, hoy, el costo de la energía es una mayor parte de la torta para los productos o servicios. Otra parte del panorama energético es cuánto consumen las empresas. Lo que tenemos aquí es la diferenciación de todos los sectores productivos en Colombia, es decir, desde el Código de Identificación 10 de Cámara de Comercio al Código de Identificación 31 de la Cámara de Comercio, pasando por cada uno de ellos, pasando por el sector papel, plásticos, alimentos y bebidas, cueros, tabacos, etc. La gran porción del consumo energético en Colombia se la llevan las empresas papeleras, ¿correcto? Las empresas de papel se llevan una gran porción de esa torta, aproximadamente el 19% se lo llevan ellos. Está claro que la gráfica no es intensiva, no es específica, es decir, no está dividida por el número de empresas. Habrán más empresas de papel que empresas de plástico, que empresas de tabaco, eso es cierto. Lo interesante sería poder dividir este factor por el número de empresas y así podríamos encontrar cuánto consume por empresa en cada sector. Ese valor no fue posible construir debido a que los valores en Cámara de Comercio no son tan exactos. Pero lo que sí nos da la gráfica es una idea de cuáles son los sectores que más consumen energía. No por eso estoy diciendo que el sector cuero no se deba preocupar, no por eso estoy diciendo que el sector textiles no se deba preocupar, no, claro que no. Entre todas ellas nos forman el panorama energético. Pero lo que sí les quiero mostrar de esta gráfica es qué tal si las empresas se asociaran, qué tal si el sector papel se asociara y formulara proyectos que le permitan reducir su consumo de energía. Si todas las empresas se asociaran, serían ya una cuestión de interés nacional, y al ser de interés nacional, pues entonces el sector gubernamental dará mejores apoyos, dará mejores preventas para hacer proyectos de mejoramiento energético. Ahí les dejo pues este panorama. Hablemos de sectores, empecemos con el sector alimentos. Si bien la energía que consumen nuestras empresas depende de cada sector, pues también dentro del sector habrán unas diferencias. Me explico mejor. Por ejemplo, para el sector alimentos, la gráfica de la izquierda me muestra en qué se consume su energía. La mayor parte de la energía se la consume en los motores, miren, alrededor del 64%, perdón.
La segunda parte es en refrigeración y la tercera parte es en aire comprimido. La gráfica muestra dónde se debería en teoría concentrar esfuerzos. Para el sector alimentos, por ejemplo, sería infructífero concentrar esfuerzos en iluminación. Miren que tiene un porcentaje muy bajo. Y a veces las inversiones por cambio de iluminación pueden ser muy altas y no va a representar, no estoy diciendo que no para nada, pero no representaría un ahorro energético considerable, ¿cierto? Debería, en cambio, concentrarse, por ejemplo, en los motores o en los sistemas de refrigeración. Para la distribución térmica también hay otros factores. Por ejemplo, la producción de vapor se lleva un 90% y el resto está por calentamiento directo. Eso para el sector alimentos. Veamos rápidamente otros sectores. Hablemos del sector textil. Textil es diferente al sector confecciones. Para el sector textil, la proporción de los motores se reduce y aumenta un poco la proporción del aire comprimido. También pasa a ser importante el factor iluminación en el sector textil, cosa que no era representativa para el anterior sector de alimentos. Para el sector, en cambio, para la energía térmica aumenta la producción de vapor y se disminuye un poco el calentamiento directo. Cuando pasamos al sector confección, la proporción es casi la misma, pero en la parte térmica reduce notablemente la producción de vapor y se convierte en calentamiento indirecto. A lo que voy es que cuando propongamos proyectos de mejora energética, enfoquemos muy bien hacia dónde lo vamos a presentar, hacia dónde lo vamos a hacer, qué es lo que queremos impactar en nuestras empresas. Cambiando ahora al sector cueros, el sector cueros es 100% producción de vapor, ahí debería enfocarse, porque la producción el consumo por fuerza motriz, es decir, el consumo por motores y el consumo de aire comprimido también son representativos en cuanto a energía eléctrica, pero miren dónde está su gran fuente, en la producción de vapor. Todo lo que haga allí por reducción del consumo energético se verá fuertemente reflejado. Madera también tiene una alta producción en vapor y un alto consumo por motores, lo mismo que para el sector papel. El sector papel funciona de dos formas, vapor y motores. Concéntrese allí en la reducción de energía. Ahora, no solo estará influenciado por el sector y por la fuerza motriz que mueve ese sector, también por el tamaño de la empresa. De este estudio, el resultado fue, para este sector que es el de autopartes, que dependiendo del tamaño de la empresa vamos a tener una distribución del consumo de energía diferente. Por ejemplo, si es una gran empresa, los grandes consumidores estarán en calor indirecto y en la fuerza motriz, es decir, en los motores. Mientras que si la empresa es pequeña, es la fuerza motriz y la iluminación la que contará, la que se llevará gran parte de la porción energética. Entonces ya vamos viendo de qué depende. Depende de cómo se comporte el país en sus precios energéticos. Depende también de cómo sea la distribución, de cómo sea el sector en el que estés. Y depende también del tamaño de tu empresa. También dependerá de la cantidad de motores para aquellas empresas donde la fuerza motriz es importante. También dependerá de la cantidad de motores y del tamaño de esos motores. La gráfica que nos muestra es, dependiendo del sector donde estés, cómo es la distribución de motores. Por ejemplo, en el sector metales, los motores de gran tamaño son la gran porción y mientras más grande sea el motor, mayor será su eficiencia energética. Mientras que hay otros sectores como plástico, por ejemplo, donde la cantidad de motores grandes es más pequeña. Entonces, el consumo de energía en sí depende de muchas cosas y depende de algo que es un poco triste. Depende de la edad de los equipos. El estudio arrojó lo siguiente, arrojó el promedio de edad de equipos en la industria manufacturera colombiana, 20 años o más. Ese es el promedio de edad de nuestros equipos. Mientras más viejo el equipo, pues todo hay que decirlo, hace 20 años la eficiencia energética no era un tema de interés, el tema de interés hace 20 años era producir más.
Ahora que sí nos está preocupando el tema energético, pues entonces ya nos toca ponernos un poquito en acción. La mayoría de equipos son de hace 20 años o más, entonces toca pensar qué vamos a hacer. La solución no siempre es cambiar los equipos, pues económicamente puede que no sea viable. Pueden haber otras soluciones de las cuales vamos a hablar un poco en esta charla. Como conclusión del panorama energético les quiero decir, el consumo de energía en nuestras empresas depende de la economía del país, depende del sector donde estemos, depende de la cantidad de motores y equipos que tengamos, depende de la edad de nuestros equipos. Todos esos factores juegan en contra y a veces a favor del consumo energético de nuestras empresas. Surge la pregunta, entonces, ¿a qué le apuntamos? Estoy en mi empresa, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a hacer un programa de eficiencia energética? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debo empezar? Lo primero que usted debe hacer es medir, conocer cómo es su comportamiento energético, cómo es su mapeo energético, cuáles son las variables de entrada y de salida, qué es lo que debo medir, qué me faltó por medir. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un diagnóstico energético. El diagnóstico energético le permitirá a usted saber cómo, cuándo, dónde y por qué se consume la energía eléctrica o térmica o la que sea en mi empresa. El segundo es establecer la eficiencia energética de los procesos. Ya vamos a ver cada uno de estos puntos. El tercer punto es identificar las posibles mejoras en mi sector. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo capacitar? ¿Quién puedo traer que me pueda ayudar si no tengo el conocimiento? ¿Qué puedo hacer para identificar las mejoras energéticas que puedo hacer? El cuarto punto es definir los proyectos. Trabaje siempre por proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos permiten asignar recursos, permiten asignar responsables, asignar autoridades, medir lo que usted está haciendo, medir los logros, medir los procesos. Esa es la gran opción. Trabaje por proyectos. Usted puede implementar mejoras, usted puede dar algunas charlas motivacionales y todo eso es válido, pero en la medida de que usted no asigne un responsable, no asigne un recurso, un presupuesto, no asigne unas tareas, no va a poder medir los logros y a veces todas esas buenas intenciones se nos pueden quedar en el aire. Veamos cada una de esas cosas. Lo primero es medir. ¿Con qué va a medir usted la energía eléctrica? Hablemos de la energía eléctrica en esta charla, pronto haremos algo sobre la energía térmica. Usted para medir energía eléctrica lo primero que va a necesitar es un medidor, ¿cierto? Ese medidor puede ser desde lo más básico, que es un contador como el que tenemos en la casa, hasta un equipo muy sofisticado como es un analizador de calidad de potencia, de calidad de redes, ¿cierto? Mientras más sencillo, más barata es la solución, mientras más complicado, más cara, pero las medidas que arroja, las variables que arroja cada vez van a ser más significativas y van a decirle mucho más a usted sobre su proceso. Entonces usted podrá conseguir un analizador de redes, alquilarlo, solicitarlo, hacer lo que usted mejor pueda. También va a necesitar como mínimo alguna cámara termográfica, ya vamos a ver por qué, ¿cierto? O algún instrumento que le permita a usted medir temperaturas y hacer mapas de temperaturas, algunos medidores de caudal, de temperatura, de presión, etc. Lo importante es que sea como sea que usted mida, sea directo o indirecto, es que usted sepa analizar y entender las variables que usted está midiendo. ¿Qué es potencia activa? ¿Qué es potencia reactiva? ¿Qué es el factor de potencia? ¿Eso afecta o no afecta el consumo de energía? ¿Qué son los armónicos? ¿Cómo se mide un caudal con aforo, ultrasónico? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué es una fase desbalanceada? ¿Cómo la puedo balancear? Y si eso me ayuda o no me ayuda. La temperatura. ¿Será lo mismo medir una temperatura con un factor de emisividad de 0.5 o un factor de emisividad de 0.9? ¿Será lo mismo medir un consumo de energía con unos armónicos desfasados a con los armónicos en fase? ¿Será lo mismo medir las velocidades de línea en un punto que en otro punto? Lo primero es entonces interpretar bien las variables que usted está midiendo. Una vez que usted mida e interprete las variables de forma correcta, usted va a poder calcular la eficiencia energética. Es un cálculo muy sencillo.
Hay dos tipos de eficiencia. Uno es la eficiencia de transformación de energía eléctrica y dos es la eficiencia del comportamiento eléctrico de la planta. Bien pueda, bienvenida. Tranquila. Hablemos del primero, la eficiencia eléctrica, es decir, cómo transforma la energía eléctrica en otra fuente de energía el equipo. Me explico mejor, un motor transforma energía eléctrica que viene de la línea y la transforma en una energía motriz. La eficiencia con la que la transforme va a ser la eficiencia eléctrica y es inherente del equipo. Hay equipos con una eficiencia del 98%, hay equipos con una eficiencia del 4%. Cada uno de los equipos trae una eficiencia de placa, que es la eficiencia en condiciones óptimas. Con esa eficiencia podemos hacer mucho si el equipo es viejo y lo queremos repotencializar, pero tenemos un límite termodinámico, de allí no podemos pasar, enseguida hablamos de eso. Así la calculamos como la energía aprovechada dividida la energía suministrada, o usted puede tomar el torque de placa dividido el torque real que me está, perdón, el torque real dividido el torque de placa que me está entregando la máquina. Y usted va a calcular otra eficiencia, que es la eficiencia energética de su planta, de su equipo. A esa eficiencia de ahora en adelante la vamos a llamar el consumo de energía específica. El consumo de energía específica es la energía suministrada en kilovatios hora dividido la producción que obtenemos con esa energía. O también puede ser dividido la cantidad de unidades que yo produzca. ¿Cuál va a ser el resultado de este consumo de energía específica? Va a ser cuántos kilovatios hora necesito yo para transformar 1 kilogramo. O cuántos kilovatios hora necesito yo para producir una pieza. Esto es un factor muy importante. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir ese valor, que yo necesite menos kilovatios hora para producir 1 kilogramo o menos kilovatios hora para producir una pieza. Ese es el objetivo de todo plan energético. El plan energético no es consumir menos energía, no es que la factura de servicios públicos me llegue más barata. No, para lograr eso, pues entonces apague y vámonos, porque es que para consumir menos energía necesitaría producir menos. Lo que yo quiero es que con la misma cantidad de energía yo pueda producir más. Con la misma cantidad de energía o menos, yo pueda producir más. Ese es el objetivo de un plan energético. Si voy muy rápido me dicen, suelo hacer eso y saltarme cosas. Bien, hablemos de la primera eficiencia, un pequeño paréntesis. Entonces hay equipos que termodinámicamente pueden alcanzar una eficiencia del 98%, incluso hablamos de los generadores, que un generador transforma fuerza motriz en energía eléctrica, mientras que un motor hace lo contrario, transforma energía eléctrica en fuerza motriz, ¿cierto? Termodinámicamente un motor como máximo, nueva tecnología, muy grande, último Full A, puede llegar al 94-95%, termodinámicamente de ahí no puede pasar. Porque hay unas pérdidas, claro, el motor se calienta, el motor tiene roces, el motor tiene ruido, todo eso es energía que se le perdió, ¿cierto? De la energía eléctrica que venía, una energía se le perdió. Entonces, así cada uno de nuestros procesos tiene un límite termodinámico, las calderas pueden llegar máximo al 82, y estamos hablando de una caldera de gas, un horno máximo al 86, una celda de combustible, las turbinas, que aquí hay algunas empresas con turbinas, las plantas pueden llegar a ciertos valores. Hay otros límites termodinámicos que son cuando convierto por combustión. Cuando es por combustión, las pérdidas son grandísimas, es decir, transformar un producto químico, un líquido, un diésel, una gasolina, en fuerza motriz es de lo más ineficiente del mundo, ¿cierto? Pero no estoy diciendo que no se pueda, es perfectamente válido y es mucho más barato. Pero entonces ahí solamente podemos alcanzar eficiencias termodinámicas del 26%, del 35% como máximo. Hay unas que definitivamente las debemos abolir, como el calentamiento por filamento, ¿cierto? Que máximo alcanza un 4%, el resto se pierde por calor, luz, etc. Terminando este paréntesis, ahora sí venimos a un tema que nos interesa aún más. ¿Cómo voy a reducir la energía, cómo voy a aumentar la eficiencia energética en mi empresa? Hay tres formas, y solo tres. La primera es a través de las buenas prácticas. El objetivo de las buenas prácticas es mejorarse,
mejorar el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética con los recursos que ya tengo instalados, simplemente haciendo las cosas lo mejor posible. Pero ahorita vamos a definir cómo es que hago yo las cosas lo mejor posible. Una cosa es que yo diga aquí hágalo bien y otra cosa es que yo determine cuáles son las formas de hacerlo bien. La segunda forma es a través del ajuste de las condiciones de operación, mejorando las cosas que ya tengo, poniendo los set points de la mejor forma posible, sin afectar la calidad y la productividad. Nunca un plan energético podrá afectar la calidad y o la productividad de mis empresas. No tiene sentido. No tiene sentido que por reducir el costo energético entonces yo vaya a afectar un producto, afectar un servicio o mucho menos disminuir la productividad de la empresa. Entonces eso lo podré hacer ajustando las velocidades, ajustando las temperaturas de operación, aumentando la productividad, mejorando el factor de eficiencia. Eso es falso. En el correíto que yo les envié había un tip que decía, mejorar el factor de potencia no hace reducción del consumo de energía. Y es un mito que quisiera acabar en este momento, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. De pronto los que conocen aquí un poco el tema de electricidad, siempre hemos trabajado en mejorar el factor de potencia porque eso de alguna forma ayudaba a que el proceso estuviera mejor, a que el proceso consumiera energía. Ahora vemos matemáticamente por qué eso no es viable. El tercer punto es un poco más drástico, ya es el cambio tecnológico. Cambiar tecnologías obsoletas, cambiar tecnologías que definitivamente no son eficientes. El problema del cambio tecnológico es que es muy costoso, que el retorno de la inversión es largo y que debemos tener claramente definido qué es lo que vamos a cambiar para no ir a, como se dice coloquialmente, meter las patas y después de que lo cambiamos es que nos damos cuenta que el cambio no era significativo y que no afectó notablemente nuestro Pareto de consumo de energía. Hablemos del primero, vamos a hablar de las buenas prácticas energéticas. Lo interesante de las buenas prácticas es que en la mayoría de los casos no necesita inversión. Lo que necesita es conocimiento y motivación. Por tanto, los tiempos de retorno son muy bajos, ¿cierto? La inversión es casi nula, necesitaremos capacitación, necesitaremos charlas motivacionales y necesitaremos un estudio que es relativamente fácil de hacer y que es el que les voy a mostrar aquí de una empresa real del sector, que no voy a decir el nombre, pero que nos va a ilustrar mucho qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo nos sirve. Vamos a hacerlo a modo de ejemplo. Lo que tenemos en pantalla es una empresa de alimentos que tiene el consumo de energía por mes y la cantidad, la producción por mes. ¿Correcto? ¿De dónde sacó esos factores? Pues lo sacó de su Pareto de producción, ahí sacó cuántos kilogramos produjo al mes. ¿Y de dónde sacó la energía consumida? Pues la sacó de la factura de servicios públicos, ¿correcto? Si usted va a replicar el estudio y va a hacerlo en su empresa, tenga algo en cuenta que es muy grave. La factura de servicios públicos nunca está en la misma fase que el Pareto de producción de su empresa. Supongo que usted lo saca los 30 de cada mes. La factura de servicios públicos viene del 12 al 12, del 12 al 25, pues viene una cosa rara que no cuadra con el Pareto de producción. Entonces, si usted lo va a hacer, tenga en cuenta, si viene del 12 al 12, saque la producción del 12 al 12, ¿cierto? Es una claridad pues, importante que hay que tener. Entonces, esa empresa fácilmente sacó estos dos valores, ¿cierto? ¿Cuánto produjo en kilogramos al mes y cuánta energía se consumió al mes para producir esos kilogramos? Bien, si yo hago la gráfica de este consumo, eso siempre va a ser ascendente, una gráfica de kilovatios hora en el eje Y versus producción en el eje X. Va a ser ascendente, claro, lo que significa es que yo siempre voy a necesitar más energía para producir más kilogramos. Eso está claro. Coja esta gráfica y trace la línea de tendencia en Excel o en cualquier software y le pide que le entregue la ecuación. Esa ecuación, así no seamos matemáticos, así no seamos ni siquiera ingenieros, nos va a entregar dos valores muy importantes. El primer valor es el que acompaña a la X.
Ese valor se llama el consumo de energía específico promedio del estudio. Promedio del estudio. No es el consumo de energía promedio de los meses, no. Es el consumo de energía promedio si la máquina funcionara a full capacidad. En el mejor de los casos va a tener este consumo, o sea, es decir, 1.7208 kilovatios hora por kilogramo si la empresa trabajara a tope de producción, sin despilfarros ni nada. Considérelo usted una meta. Usted tiene como meta llegar inicialmente a ese 1.7208. ¿Listo? El segundo valor también es muy importante, ese que dice 240.66. Ese es el valor si usted no tuviera producción, es decir, si usted está aquí. ¿Cómo así? Es la carga base de su empresa. Es el valor como si usted no tuviera producción, o sea, como mínimo su empresa se gasta 240.66 kilovatios hora al mes por existir. Sin producción, usted se está gastando este valor. Considérelo usted punto de partida. La idea suya es mantener un consumo de energía promedio, mantenerlo, disminuyendo la carga base. Soy claro hasta allí, ¿cierto? La idea es esa, mantener este consumo disminuyendo la carga base. ¿Cómo lo va a hacer? Va a aplicar lo siguiente. Va a coger y va a dividir el consumo de energía dividido los kilogramos, mes a mes, y eso le va a dar el consumo de energía específico mes a mes. Noten que es mucho mayor que el consumo de energía promedio a full carga, era 1.7208. Ninguno de esos valores se acerca a 1.7208, pero les digo que es la meta a la cual usted tiene que llegar. ¿Listo? Entonces usted está aquí, cada mes usted tuvo 2.35, 2.23, etcétera, etcétera. Ahora grafique esos puntos. Esos puntos son consumo de energía específica versus la producción. Lo primero que usted tiene que notar es que ese consumo, esa línea de tendencia tiene que ser descendiente. Si no es descendiente, usted tiene un problema grave en su empresa. O tomó mal la medición, una de dos, ¿cierto? Porque pues también puede ser que usted midió mal o tomó mal los ciclos de producción, mal los ciclos de facturación y la gráfica le dio una cosa loca. Entonces lo primero que usted va a notar es que la curva es descendiente. ¿Listo? Hay unos puntos por encima que están marcados en color, téngalos en mente, ahorita al final hacemos un análisis sobre ellos. Entonces la curva tiene que ser descendiente. ¿Qué significa? Significa que mientras mayor sea la producción, menor es el consumo de energía específica. Entonces ahí va una conclusión importante. ¿Cuál es su objetivo? Tener la producción a máximo tope, para que el consumo de energía específico de su empresa sea lo menor posible. Es decir, para que usted consuma la cantidad menor de energía produciendo la mayor cantidad. ¿Cierto? Recuerden que el consumo de energía específico era eso, energía dividido cantidad. Entonces un consumo de energía bajo, consumo específico de energía bajo, significa que usted consume menos energía cuando produce más. Y esta es la tendencia no solo en el sector alimentos, esto aplica para cualquier empresa, aplica incluso para la casa, ¿cierto? Son leyes que funcionan así, mientras más usted produce, es menor su consumo de energía específico. Entonces esa es una de las buenas prácticas, mantener en lo posible, porque sabemos que no es siempre posible, pero mantener en lo posible la producción a tope. Por último, usted va a graficar la energía específica en el tiempo, va a trazar la línea de tendencia y le va a dar que hay unos puntos por debajo, hay unos meses que están por debajo y hay unos meses que están por encima del promedio. ¿Qué va a hacer usted con esta información? Va a establecer sus buenas prácticas. ¿Cómo lo va a hacer? Va a poner todo en el mismo mapa y lo va a analizar al tiempo. El cuadro de arriba es la energía, los kilogramos, la energía y el consumo de energía específico, o sea, el primer cuadro que teníamos. La gráfica de la izquierda es el consumo de energía específico versus producción, la gráfica de la derecha es el consumo de energía versus producción y la gráfica de abajo es la energía específica en el tiempo. ¿Cómo lo va a analizar? Note que en las dos gráficas de arriba hay unos puntos por encima del promedio, ¿correcto?
Esos puntos son los objetivos, son los que yo tengo que mejorar, son los que debo bajar. ¿Por qué los debo bajar? Porque es que yo ya lo hice una vez. Note, por ejemplo, vea estos 2 puntos de aquí, ¿cierto? Estos 2 puntos de aquí significa que tiene un consumo de energía específico alto a cierto nivel de producción. O sea, este punto verde que tenemos aquí me está diciendo que para obtener una producción más o menos de 380 kilogramos voy a tener un consumo de 2.5. Pero miren que para la misma producción, que es esta de aquí, voy a tener un consumo mucho menor, ¿cierto? Quiere decir que en algún momento del año yo ya lo hice bien. Este punto, voy a mencionar, perdón, así, este punto lo hice mal para 380, pero este punto lo hice bien para los mismos 380. De alguna forma lo hice bien. La idea es buscar por qué lo hice bien, cómo lo hice, yo ya lo hice. O sea, no es que me tengo que planear, no, ya lo hice en algún momento lo hice bien, debo empezar a buscar cómo lo hice bien. Ah, es que ese mes fue el turno mejor capacitado. Ah, es que ese mes fue cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero usted tuvo una misma producción consumiendo menos energía. Entonces va usted a devolverse en el tiempo a ver cuál fue la buena práctica que hizo. O le propongo algo mejor, ¿por qué no empieza en enero con el estudio? Y se traza todo el año y cada mes va tomando cuáles fueron las prácticas que se hicieron, muy detalladamente, y así usted va a reducir su consumo. Muy bien. Eso pasa con estos puntos, con los que están por encima. Entonces, usted los puntos que tiene que mejorar son los que están acá y los que están acá, por encima de la línea promedio. La gráfica de abajo le va a decir qué tan difícil o qué tan fácil va a ser bajar esos puntos. Los puntos que estén por encima de esta gráfica y por encima de estas dos son puntos fáciles de bajar, porque son altos y usted los tiene que bajar de alguna forma que ya lo hizo. Pero hay unos puntos muy extraños, como los puntos rojos que están en estas dos gráficas. Miren que están por encima y en esta gráfica está por debajo del promedio. Son puntos atípicos, son puntos difíciles de bajar, porque ya consumieron poco, pero se comportaron mal en los otros paretos. Entonces esos puntos va a ser un poquito más complicado. Va a tener que usted tener mayor capacidad de análisis, y sobre todo mayores capacidades estadísticas para poder encontrar a qué se deben esos comportamientos. Sigamos. La meta que usted va a hacer ahora va a volver a trazar una línea de tendencia con los puntos buenos. Bien, esa va a ser su línea objetivo. Los puntos buenos usted los va a trasladar. ¿Qué significa trasladar los puntos buenos? Es decir, usted implementó las metodologías y va a lograr llevar el consumo de energía a esos nuevos valores. Si usted logra eso, va a tener un ahorro, por ejemplo, en este caso, un ahorro del 21% de la carga base, solo con buenas prácticas. Por atrás les mencionaba que habían 3 metodologías. Hay 3 metodologías que son buenas prácticas, ajuste de condiciones de operación y cambio tecnológico. Cada una aporta un 33.3% del total de la energía que usted puede bajar. Si usted puede bajar 10, 3.3 lo puede bajar con buenas prácticas. Otro 3.3 lo puede bajar con ajuste de condiciones y otro 3.3 lo puede bajar con el cambio tecnológico. Por eso empiece por las buenas prácticas, ¿cierto? De nada me sirve empezar por el cambio tecnológico si tengo las buenas prácticas, malas prácticas. Preguntas, las pueden hacer en cualquier momento. En cualquiera, en térmica también, ¿cierto? Aplica para cualquier manifestación de la energía. ¿Listo? Entonces, haciendo esta metodología, usted ya tiene un ahorro, solo por buenas prácticas. Un ahorro del 21% de la carga base. Quiere decir que con los otros 2 métodos usted puede alcanzar otro porcentaje de ahorro, ¿cierto? Que en teoría corresponde al 33% del total del ahorro que yo puedo tener. ¿Listo? Lo que sí necesita esto es buena capacitación para interpretar fenómenos. ¿Listo? De nada me sirve yo intentar bajar, pero sabiendo que es que ese mes hubo un fenómeno que fue el paro camionero, ¿cierto? ¿Cómo interpreto yo ese paro camionero? ¿Eso me afectó el consumo de energía o no?
¿Hubo paros de máquina o no hubo paros de máquina? ¿La producción se afectó o no se afectó? ¿Cierto? Tenga en cuenta todos esos factores internos y externos que vamos a ver en la segunda charla de calidad. ¿Cómo los interpreto? ¿Qué puedo hacer? Eso no es un trabajo solo, no es un trabajo del área de mantenimiento, no es un trabajo de toda la empresa. Las otras dos metodologías, que son las condiciones de operación, vamos a hablar también de ellas. Primero, yo les decía eso del factor de potencia, de que mejorar el factor de potencia ahorra energía, eso es falso. Hagamos un paréntesis, ¿por qué? Y aquí les voy a pedir una concentración matemática un momentico. Recuerde que es potencia. Potencia es voltaje por intensidad, ¿cierto? Pero hablemos de potencia en fasores, ¿cierto? Entonces la potencia instantánea va a ser, faltaron ahí por cuestiones de la presentación, es T más W phi, ¿cierto? Es decir, la frecuencia por el ángulo de desfase. Entonces vamos a mirar una cosa, para no aburrirlos con esta matemática. La línea roja va a ser la función sinusoidal del amperaje y la línea azul va a ser la función sinusoidal del voltaje. Esas dos funciones nunca están una sobre la otra, ellas están desfasadas un ángulo, ¿cierto? Que es lo que llamamos el ángulo de desfase. Cuando yo multiplico voltaje por intensidad, voy a obtener otra onda llamada potencia. Esas dos ondas, esa nueva onda va a tener el doble de la frecuencia, ¿cierto? Pero miren, esa onda de potencia tiene un pedacito negativo y un pedazo positivo. Un pedazo negativo aquí y un pedazo positivo por acá, ¿cierto? ¿Qué significa una potencia negativa? Eso matemáticamente, pues, como que uno no le entra, una potencia negativa. Véalo desde la termodinámica, ¿cierto? Algo positivo y algo negativo en trabajo es cuando entrego trabajo o cuando recibo trabajo, ¿cierto? Veámoslo de una mejor forma. Lo que hice fue dividir esa onda de acá arriba en dos factores. Un factor que siempre va a ser positivo porque tiene un ángulo doble y un factor que varía entre positivo y negativo. La foto tómenla esta, que esta es la importante, ¿cierto? La importante es esta, ¿cierto? La dividí en dos, entonces la onda verde es la onda de potencia instantánea, es decir, de voltaje por intensidad. La onda anaranjada es esa onda que siempre va a ser positiva y es la que llamamos potencia activa. La onda gris es la que varía entre positiva y negativa, es decir, la potencia reactiva. Note que la que hace trabajo por ser positiva es la potencia activa, es decir, la onda anaranjada. La otra onda, que es gris, es la potencia reactiva y es una potencia que entra y sale del sistema. A veces es negativa, a veces es positiva. Cuando yo mejoro el factor de potencia, lo que hago es reducir el tamaño de esta onda. Pero al reducir el tamaño de esta onda no cambio su comportamiento, la hago o más amplia o más estrecha, pero siempre va a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Cuando está entrando y saliendo, entrega amperios, pero esos mismos amperios se le devuelven al sistema. Por eso usted la potencia reactiva no se la cobra a Empresas Públicas de Medellín, se la penaliza, porque usted le está quitando respuesta al sistema de Empresas Públicas de Medellín, pero esa energía no hace trabajo, esa potencia usted no la puede transformar, no puede mover un motor a punta de potencia reactiva, usted mueve un motor a punta de potencia activa, ¿correcto? Entonces EPM no se la cobra por dos cosas, uno, porque no es posible que ella haga trabajo, y dos, porque EPM no tiene cómo medirla, ¿cierto? La única forma de medirla es usted dentro de su empresa. Entonces, desafortunadamente, y me disculpan si algunos aquí son vendedores de proyectos, a veces llegan a venderte un proyecto que dice le vamos a reducir su potencia reactiva. Eso es muy bueno porque EPM no me va a penalizar, eso es cierto. Y le dicen, es que yo le voy a reducir 30 amperios. Vea, esos 30 amperios se los reduje. Sí, está bien, usted me redujo 30 amperios de potencia reactiva, pero es que yo nunca tuve 30 amperios. Esos 30 amperios entraban y salían del sistema. Esos 30 amperios me calentaban los cables, esos 30 amperios hacían otras cosas, me jodían los armónicos, me hacían otras cosas, pero nunca hicieron trabajo por mí. Yo no podía mover motores con esos 30 amperios.
Entonces, como nunca pude mover trabajo con ellos, entonces esos nunca me los cobraron. EPM de pronto me los penalizaba si eran muy grandes, pero como no eran tan grandes, yo nunca los tuve. Para dar final a este ejemplo vamos a hacer una corta analogía, ¿cierto? Yo voy a decir que yo tengo una empresa y esa empresa invierte 1 millón de pesos diarios, ¿cierto? Para producir 1 millón de pesos diarios, ¿cierto? O sea, yo invertí 1 millón de pesos diarios y vendí 1 millón de pesos diarios. Entonces, al final del año, yo lo que hice es que invertí 365 millones de pesos, pero ingresaron por caja 365 millones de pesos. Cuando pasó esto, ¿cuál fue mi utilidad? Ninguna, ¿cierto? Cero. Eso es la potencia reactiva. Una cosa que pasa por caja, se devuelve por caja y no genera ninguna utilidad. Entonces, cuando viene alguien y me dice, vamos a reducir tu potencia reactiva, la vamos a reducir a 0.5 millones de pesos diarios. Entonces, son 0.5 millones que pasan diariamente, entonces a final del año son 182.5 millones de pesos y se devolvieron 182.5 millones de pesos. ¿Cuál es la utilidad? Cero también, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que ahora tengo otros 0.5 millones de pesos diarios para utilizarlos en otra cosa. O sea, yo la potencia que me ahorré, en teoría, en comillas, con la potencia reactiva, la puedo usar en otra cosa, pero no es que la recupere, ¿cierto? Puedo utilizarla en otro proceso. Ya mi sistema no va a estar tan cargado, puedo tener cables más delgados, se van a calentar menos, esos sí son ahorros, pero los ahorros que voy a obtener con eso, pues, por calentamiento de cables, son mínimos, nunca van a ser pues, los 30 amperios que me quisieron vender. Hasta ahí, vamos bien. Dentro de los ajustes de condiciones de operación, entonces, ¿cuál es la metodología? La metodología es que primero usted va a tener que hacer un Pareto. Para construir el Pareto, pues entonces, sabemos las técnicas de conocer el Pareto, vamos a encontrar cuál es el portador energético que me va a generar el mayor consumo de energía. Por ejemplo, para esta fábrica de cemento, entonces encontramos que el mayor portador energético era la electricidad. Esto usted lo va a hacer cuando usted tiene varios portadores energéticos en su empresa, cuando usted hace combustión, cuando usted hace calentamiento con gas, cuando usted hace consumo de energía eléctrica, cuando usted tiene varios. Pero si usted tiene el portador energético identificado claramente cuál es el caro, cuál es el que me tiene el problema, pues no tiene necesidad de hacer este Pareto. Después de hacer este Pareto, usted va a hacer un segundo Pareto, ¿cierto? Que va a ser por áreas. ¿Cuál es el área de mayor consumo de energía? Este Pareto usted lo debe hacer con mediciones. Bien, desafortunadamente este segundo no lo va a poder hacer de la factura de servicios públicos. Este segundo sí lo debes hacer con algunas mediciones, no deben ser mediciones realmente costosas, pero sí lo debes hacer a partir de mediciones. Cuando estableces el área vas a hacer el mapa de consumo de energía del proceso o los procesos que consumen más. ¿En qué consiste ese mapa? Vas a encontrar todas las entradas y salidas energéticas y de masa de tu proceso. Entonces, por ejemplo, para esta empresa, entonces el mapa por sectores consistía en encontrar las entradas de energía eléctrica, aire comprimido, agua fría, agua caliente, encontrar todas las entradas de salida, tanto de energía como de masa, de tu sistema. Así vas a poder encontrar la eficiencia energética de tu proceso. Cuando determinas el mapa, entonces vas a encontrar cuál es el equipo que más energía consume. De nuevo, la metodología va el mensaje. La metodología consiste en medir, medir y medir. Medir siempre, tener todo bajo control. Quien no mide, no controla la energía eléctrica. El último paso es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico no podrá ser un cambio al azar. Tiene que ser un cambio basado en estrategias, basado en análisis estadístico de cuáles son los equipos, cuál es la edad de los equipos, cuál es el consumo energético de ese equipo.
Si yo decido hacer un cambio tecnológico, pues ese cambio tecnológico tiene que estar sustentado muy bien. Entonces, el cambio tecnológico, el acompañamiento que hemos hecho en cambios tecnológicos va siempre de la mano del mejoramiento energético a través de la reducción del consumo de energía o del aumento de la productividad. Si yo voy a hacer un cambio tecnológico, va de la mano de esas dos cosas. A veces podré conseguir una máquina que consume más energía, pero produce el doble o el triple de lo que ya tengo, ¿cierto? Entonces, a la final, el consumo de energía específico va a disminuir. Recuerden que el objetivo no es ahorrar energía, el objetivo es disminuir el consumo de energía específico. Por ejemplo, aquí pues, les voy a mostrar un par de ejemplos en los que hicimos algunos cambios, participamos, debido al calentamiento, debido al alto consumo energético, entonces siempre usted va a estar en función del costo, ¿cierto? Usted siempre tiene que estar en función de algo, se hace el costo económico, se hace el impacto ambiental, se hace el impacto social, listo, esos van a ser sus factores. Algunos cambios tecnológicos en motores, miren por ejemplo aumentar una eficiencia en el 5%, reducir las horas de operación en el 5%, o reducir la velocidad de giro de un motor en el 5%, los ahorros son increíbles, ¿cierto? Tanto económicos como en el aumento de la eficiencia y el aumento de la productividad. Para todos los sectores vimos que los motores son relativamente importantes, ¿cierto? Entonces a veces el cambio por motores o el aumento de la eficiencia de un motor es notable. Las luces. Pues decíamos que en muchos sectores las luces no son tan importantes, pero vamos a ver a la final que sí lo son. El cambio de luces de T5 a luces eficientemente mejores también trae unos ahorros considerables. Bien, el mejor ahorro que usted puede hacer en luz es los sensores de movimiento. Que apague las luces cuando usted no esté, que prenda las luces cuando usted esté, ¿cierto? O en las zonas que se necesita. Nunca vamos a cambiar las condiciones de nuestros trabajadores, ¿bien? O sea, por cambio de luces nunca se va a poder ver afectada ni la productividad, ni la condición del trabajador, y mucho menos la calidad del producto o servicio. Imagínense usted hacer un plan de ahorro de energía en un banco apagando luces, no, pues eso nos da una terrible impresión. Algunos ejemplos que les quedan. Conclusiones de esta primera charla. El primer paso es tomar conciencia de que se necesita mejorar la eficiencia energética. Si usted no tiene esa conciencia y va a empezar porque, no vamos para ningún lado, ¿cierto? Usted y su empresa deben tomar conciencia, aquí se necesita mejorar la eficiencia energética. El segundo paso es medir los consumos de energía. Se hace de forma global a través de la factura, pero da una mirada muy por encima de lo que está pasando en mi empresa. Lo mejor es hacer los mapas de consumo energético. Para eso eso es lo que nosotros hacemos, prestar estos servicios, prestarle el servicio del mapeo de consumo de energía. Presentar proyectos de mejoramiento energético, qué pueden hacer las empresas, cómo medir, ¿cierto? A través de los 3 factores. Sígalos en orden. Primero, establezca bien cuáles son las buenas prácticas energéticas. Después de las buenas prácticas, ajuste sus procesos, ajuste las condiciones de operación, velocidades, torque, temperatura, set points, sin afectar la productividad, sin afectar la calidad de los productos, sin afectar las condiciones laborales. Por último, y en la última instancia, haga el cambio tecnológico, ¿cierto? Primero agote las otras 2. Después de agotar las otras 2, haga el cambio tecnológico. 25% por generación hidroeléctrica, somos muy afortunados, 25% por generación térmica. Ambas producen CO2, ambos producen metano, ambos producen efectos nocivos a la capa de ozono, ¿cierto? Unos más que otros, térmico mucho más que hidroeléctrico. Día a día se prenden diferentes estaciones, unos días es Guatapé, la que está generando al 100, otros días es Termobarranca generando al 100 con puro diésel y gasolina, ¿cierto? Entonces día a día cambian los factores de emisividad de CO2. El promedio del año pasado, ¿cierto? Se sacan los promedios anuales, el promedio del año pasado fue 2.02 kilogramos de CO2
por megavatio producido, ¿cierto? Colombia es de los Países Bajos en producción de CO2 por generación de energía eléctrica. Pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Lo hacemos y lo hacemos como no debe. ¿Bien? Ventajas tenemos respecto a eso. Por ejemplo, si una empresa certifica que está haciendo todo lo posible por disminuir ese CO2, tiene dos ventajas. Muchas ventajas, entre ellas dos. La primera, puede vender lo que no consumió a otros países que consumen mucho. Ejemplo explícito, está la empresa de servicios públicos de Caldas. La empresa de servicios públicos de Caldas hizo un megaparque botánico, ¿cierto? Y con ese megaparque disminuyó, o sea, no disminuyó, o sea, disminuyó en proporción, porque ellos siguen produciendo la misma cantidad de CO2, pero en proporción al tamaño de su empresa disminuyó la producción de CO2. Entonces, ese factor que le quedó libre lo vende a otros países, ¿cierto? Porque otros países no pueden dejar de producir CO2. Por ejemplo, China, Estados Unidos simplemente producen y producen CO2 y ¿qué más le vamos a hacer? Tenemos que comprar esos bonos de certificación de CO2 a otros países. Entonces, eso no es nuevo, eso viene en Colombia como desde 2012, más o menos. Entonces, empresas que sean capaces de certificar que disminuyeron o hacen lo posible por disminuir la producción de CO2 en sus empresas, pueden vender esos bonos. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que tienen muchos auxilios por parte del gobierno, ¿cierto? Si tú vas a presentar un proyecto de disminución de consumo de energía y aún mejor de disminución de producción de elementos, no solo CO2, de elementos dañinos a la capa de ozono, te hacen algunas exenciones tributarias o te brindan apoyo económico, técnico para el proyecto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Ustedes, por ejemplo, como mecánicas prestan servicios de auditoría, incluso para la misma creación de pronto de lineamientos que tuvieran para formar su propio departamento de... Sí. ¿Cuál es el alcance que tiene la empresa como tal hasta en el tema de... Bueno, claro, o sea, nosotros tenemos un plan de formación de escuela, ¿cierto? Ese es uno de tantos. Ese plan de formación de escuelas implica capacitar a las personas adentro de la empresa para que ellos mismos gestionen sus proyectos, ¿cierto? O sea, es muy interesante acompañarlos siempre en la formulación de proyectos, pero entendemos que no siempre pueden estar asesorados, ¿cierto? Entonces, el primer plan es formarlos para que ustedes mismos formulen sus proyectos. El segundo acompañamiento es formular proyectos para ustedes, tanto proyectos internos de la empresa como proyectos con Colciencias, proyectos con alguna otra institución gubernamental que quiera prestar el apoyo. Prestamos servicios de auditoría, ¿cierto? Auditoría energética, pues todos los equipos que vimos ahí y más, pues son los que poseemos en la empresa. Tenemos asociaciones y convenios con algunas universidades que también nos prestan el apoyo. Podemos ejecutar los proyectos, ¿cierto? Hasta el final, hasta que se consigue la reducción de energía, ¿cierto? Perdón, la reducción del consumo de energía específico, ¿cierto? Montar para ustedes la escuela, montar para ustedes todos los programas de capacitación y montar toda la estructura para generar un ahorro energético y un aumento de la eficiencia energética dentro de la empresa. Desde la instalación y monitoreo, ¿cierto? Las mediciones y monitoreo de todo el consumo de energía. Ese monitoreo, pues si quiere, ahorita hacemos una pequeña muestra de lo que hacemos. Ese monitoreo puede ser por parte de ustedes o puede ser en línea por parte de nosotros. Hay muchos métodos de hacerlo, ¿cierto? Pero el objetivo de nosotros es que la empresa aumente la eficiencia energética, ¿cierto? Que reduzca el consumo de energía específico en su sector. Y sabemos pues que la norma cambió, ¿cierto? Que veníamos certificados o con la intención de certificarnos en la ISO 2000, en la 9001, perdón, y veníamos con la 2008, una norma bastante entendible, bastante comprendida ya por todos. La 9001-2015 entonces trae algunos cambios. Vamos a hablar sobre ellos, ¿bien? Inicialmente entonces en la charla vamos a hablar por qué es importante esta
Gestión de la calidad, ¿qué ventajas trae? Rápidamente vamos a pasar por ella porque yo creo que todos ya hemos visto las ventajas que puede tener un sistema de gestión de la calidad. Luego vamos a hablar de las diferencias, una comparativa entre la versión 2008 y la versión 2015, para luego pasar a mostrarles la metodología que pueden aplicar para hacer ese cambio de la 9001-2008 a la versión 2015. Bueno, yo creo que rápidamente voy a pasar por aquí a contarles por qué es importante la gestión de la calidad. La gestión de la calidad no hace que nuestros productos o servicios sean buenos o malos, ¿cierto? La gestión de la calidad lo que hace es asegurar que usted está haciendo todo lo posible para que sus productos o servicios sean y aseguren calidad, ¿cierto? La calidad usted no la tiene, no la posee, la calidad no es suya. La calidad usted la asegura, ¿cierto? Usted asegura que su producto o servicio cumple con unos requisitos, asegura calidad, ¿cierto? Históricamente, entonces, el asunto de la calidad servía para unas cosas, servía para medir los errores de producción o medir los errores en la prestación de servicio y luego señalar con el dedo, usted se equivocó, su área se equivocó y debe responder ante esa falla. Así era como se veía hace muchos años. No era un asunto de las directivas, era un asunto del área operativa. Era el área operativa la que tenía que responder por la calidad de los productos o servicios. Era una medida de lo bueno o lo malo. Si un producto no era bueno, usted decía, ese producto no tiene calidad. Y si el producto era bueno, usted decía, ese producto tiene calidad. Entonces a mí me gusta hacer una analogía. Cuando usted piensa en voy a hablar de un carro muy antiguo, voy a hablar del Renault 4, sin afectar a los amigos de Sofasa. Cuando usted pensaba en el Renault 4 y lo compara con un Ferrari, ¿cierto? Usted tiende a pensar que hay uno bueno y hay uno malo, ¿cierto? Yo le voy a decir que los dos productos son buenos y que los dos productos aseguran calidad. Resulta y pasa que para el Renault 4, asegurar calidad es transportarlo a usted del punto A al punto B y al punto C en los fines de semana, ¿sí o no? Mientras que para el Ferrari es transportarlo del punto A al punto B, haciendo que usted se sienta como un rey. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Cuando usted le venden el Renault 4, usted le dicen es para transportarse del punto A al punto B. ¿Acepta? Sí, acepto. ¿Cumplió con el requisito? Asegura calidad. Cuando usted le venden el Ferrari es para que se transporte del punto A al punto B al punto C y además sienta que usted es el mejor de este mundo. ¿Cumple con el requisito? Sí cumple con el requisito, también asegura calidad, ¿cierto? En ese orden, la calidad no asegura lo bueno o lo malo de un producto, asegura el esfuerzo que hace la compañía que lo produce o que presta el servicio por asegurar que el producto cumple con los requisitos y que usted está satisfecho con esos requisitos. ¿Listo? En el pasado tampoco se asignaba unos costos al asunto de la calidad. Pues si el producto falló, simplemente se le responde al cliente y eso es un sobrecosto. Y generar calidad, hacer el producto bien desde el principio no se consideraba pues como un sobrecosto. En realidad, ¿qué es asegurar calidad? Asegurar calidad es simplemente cumplir con unos requisitos. Yo vendo esta silla verde con negro que me soporta 80 kilos y sirve para escribir. Eso es asegurar calidad. Yo vendo unos pantalones que sirven para ponerse con un ciclo de lavado de 50 veces. Eso es asegurar calidad. ¿Listo? La calidad ahora es algo tangible, algo que yo puedo medir, algo que le pongo un número. Esto va a durar 50 ciclos. Esto está pronosticado para 100.000 kilómetros o menos. Es algo que yo puedo medir. No es subjetiva, es algo que existe o no existe. Simplemente asegura calidad o no asegura calidad, tan sencillo como eso. Es un asunto de las directivas, no es del nivel operativo. La gestión de la calidad viene de arriba, jerárquicamente, de arriba hacia abajo. Es la alta gerencia la que tiene que estar convencida de que se necesita asegurar calidad. Usted asegurar calidad lo puede hacer a través de un sistema de gestión, es la mejor forma, o no, usted lo puede hacer de otras formas. Lo bueno de hacerlo a través de un sistema de gestión es que va a poder certificarle al mundo que usted está haciendo todo lo posible por asegurar calidad y mejorar
sus procesos, productos y servicios. Esa es la gran ventaja de estar certificado en un sistema de gestión de la calidad internacional como la ISO 9001, en este caso la versión 2015. ¿Quién determina la calidad de un producto o servicio? No es la empresa, es el cliente. El cliente tiene unos requisitos, al final mide si sus requisitos fueron satisfechos o no. En ese orden, toda la cadena de valor, todas nuestras empresas existen, todos los gobiernos se mantienen, todas las cosas se dan por una sola persona llamada cliente. El cliente va a comprar, adquirir nuestros productos o servicios si se satisfacen dos cosas. La primera, si cumple los requisitos, la segunda, si cumple las expectativas. ¿Por qué la gente prefiere el Ferrari que el Renault 4? No solo porque cumple requisitos, sino porque satisface otras expectativas. Expectativas que pueden ser comodidad, expectativas que pueden ser confort, pueden ser color, tamaño, precio, disponibilidad, entrega justo a tiempo, cualquier otra expectativa, ¿cierto? No es solo asegurar los requisitos, no solo entregar la silla verde con negro que soporta 80 kilos, sino entregarla a tiempo, entregarla a un buen precio, etcétera, etcétera. Todas esas cosas nos las permite identificar a través de un sistema de gestión de la calidad que, como muchas de aquí ya están certificadas o por lo menos hacen muchos esfuerzos hacia una certificación, ya conocen sus ventajas. Ahora sí, para hacer todo eso se planteó ese ciclo de mejora continua, lo que siempre hemos escuchado, ciclo planear, hacer, verificar, actuar, la mejora continua, numeral 8 de la norma, 8.4, mejoras del sistema de gestión de la calidad, lo que era en la 2008. Entonces se hacía una planeación del sistema, un manual de la calidad, luego se implementaba con todos los debes y todos los requisitos de la norma, pasábamos una verificación mediante un sistema de auditorías y por último llegábamos a una revisión por la dirección que planteaba unos mecanismos para mejorar y así nos íbamos año tras año, planteando unos requisitos del cliente y entregando una satisfacción al cliente. Eso es lo que hemos hecho y eso es un sistema de gestión de la calidad. Las cosas no cambian, simplemente algunas empresas, algunas veces uno encuentra, no, y ahora la norma ya no trabaja así, no, la norma sigue trabajando bajo el ciclo. Planear, hacer, verificar, actuar. Vamos a ver qué cambió, ¿cierto? Un paréntesis, usted no necesita certificarse para asegurar calidad, usted necesita seguir un método. ¿Cuál método se recomienda? El método planear, hacer, verificar, actuar. Usted no va por ahí haciendo cosas, no, usted primero planeó las cosas, luego las hizo, verificó si las cosas que hizo son las adecuadas, y por último, plantea mejoras hacia esas cosas. Entonces, esto era la norma de versión 2008. Usted tenía un numeral 4 en el que estaba toda la gestión documental y toda la parte de la planeación. 4.2, requisitos generales, 4.4, requisitos de documentos y registros, etcétera, etcétera. Tenía un numeral 5 en el que usted planeaba los recursos, usted tenía ahí recurso humano, capacitación, tenía un numeral 6 que eran las asignación de responsables, directivas, 6.1 donde usted tenía la política de la calidad, 6.2 los objetivos de la calidad. Tenía un numeral 7 que era el hacer, donde estaban las compras, diseño y desarrollo, entonces usted auditaba el diseño, usted auditaba el desarrollo, usted auditaba la gestión de compras, usted auditaba la gestión humana, la medición, la metrología. Tenía un numeral 8 donde estaba toda la mejora continua, entonces tenía el sistema de verificación, tenía las acciones correctivas y preventivas. Primer cambio hacia la 2015, ya no tiene 8 numerales, sino que tiene 10 numerales. En el numeral 4 sigue siendo las condiciones generales, toda la parte de documentación. Una parte muy importante que ahora se llama contexto de la organización. Antes el contexto de la organización era decir dónde estaba ubicada y qué hacía. Ahora el contexto de la organización es plantear todas las cuestiones internas y externas que afectan la organización. Entonces ahí era donde yo les mencionaba en la charla anterior, usted tiene que identificar si los parios camioneros lo afectan, usted tiene que identificar si el cambio de clima lo afecta, si el frío y el calor afecta a sus productos o servicios, por ejemplo en el sector plástico eso se ve mucho, ¿cierto?
Ese es otro punto, ¿cierto? Ese es otro numeral. En este primer numeral todavía no es necesaria la matriz de riesgos, pero sí en el numeral de gestión del riesgo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En este es simplemente considerar qué lo afecta, no cómo lo afecta, sino qué lo afecta, ¿cierto? Usted debe considerar qué lo afecta, qué afecta a su consumo de energía, qué afecta a un montón de cosas. ¿Listo? Esa es la primera parte. Cuando usted determina qué lo afecta, lo siguiente que debe hacer es determinar el alcance de su sistema de gestión de la calidad. Entonces, mi alcance es este proceso, o mi alcance es esta empresa con estas 3 sucursales, o mi alcance es desde los proveedores porque yo los tengo que tener controlados, ¿cierto? Usted debe determinar cuál es el alcance teniendo en cuenta los requisitos del cliente y cómo los va a satisfacer a través de unos productos o servicios. Dentro de ese alcance, entonces, están todo el resto de numerales. Numeral 5 sigue siendo muy parecido al numeral anterior de la norma, donde hablamos de liderazgo, autoridad, responsabilidades. Usted va a hacer ya hay un numeral específico en la planeación, donde está la política de la calidad, los objetivos de la calidad, ya vamos a hablar de ellos, los objetivos de la calidad. Ya usted tiene un numeral 7 en el que un numeral 7 que son todos los procesos de apoyo, ahí va a encontrar compras, ahí va a encontrar mediciones, ahí va a encontrar seguimiento de proveedores. En el numeral 8 va a encontrar todas las operaciones, diseño y desarrollo, prestación del servicio, diseño de nuevos productos, procesos especiales, ya voy a hablar de ellos. En el numeral 9, va a hablar de la verificación, el sistema de auditorías. Y el numeral 10 sobre la mejora continua. La norma ahora viene muy bien articulada si usted tiene varios sistemas de gestión dentro de su empresa. La norma no está hecha solo para calidad. La norma viene muy bien articulada si usted tiene un sistema de gestión ambiental, 14001, si usted quiere montar un sistema de gestión energética articulado con lo que vimos anteriormente, que es la 50001, si usted tiene un sistema, ya sabemos que también por norma a partir del 1 de enero toda empresa debe tener un sistema de seguridad en el trabajo, de seguridad laboral, ¿cierto? Entonces ya la política de calidad viene articulada con la política de gestión del riesgo laboral, ¿cierto? Y de cualquier otro sistema de gestión que usted tenga. Lo mismo los objetivos, lo mismo las cosas, ¿cierto? Entonces dependiendo de los sistemas que usted quiera tener, certificar o los otros sistemas no tienen que estar certificados, pero sí los puede tener allí, ¿cierto? Que es muy interesante. Yo certifico calidad, pero a través del mismo sistema gestiono las otras cosas. Gestiono la energía, gestiono la seguridad en el trabajo, gestiono el asunto ambiental, gestiono la seguridad en la información, que esa también es muy importante para que la vayamos entendiendo desde ahora, ¿cierto? Entonces antes teníamos una gestión documental, una gestión de seguridad, pues, que era muy normal, ya ahora pues hay unos sistemas que nos permiten ajustar muy bien la cosa. Este es el panorama de la nueva ISO, ¿cierto? 10 numerales que nos permiten articular con otras cosas, tener en cuenta los factores internos y externos y hacer una gestión del riesgo de cada uno de nuestros procesos, de cada una de nuestras decisiones. Entonces aquí una comparativa, ¿cierto? Que es bastante útil. Lo primero, la ISO 9001-2008 tenía más o menos unos 147 requisitos. ¿Qué es un requisito para la norma? Cada vez que usted leía la norma y encontraba la palabra debe, era un requisito, ¿cierto? Entonces ahora la norma, la ISO 9001-2015 tiene más de 360, o sea, más del doble. No quiere decir que sea más trabajo para todos, ¿cierto? Sino que nos permite ajustar mejor los procesos. Va a ser más trabajo la primera vez, se los prometo. La primera vez sí va a ser más trabajo, ¿cierto? De ahí en adelante la herramienta tiene que trabajar para nosotros, no nosotros para la herramienta. Pero en algún momento la tuvimos que haber construido, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener inicialmente son 360 requisitos. Bien. Ahora, antes en la 2008 se llamaba clientes, era nuestra razón de ser. Trabajábamos para los clientes. Ahora en la 9001-2015 se llama las partes interesadas. En ese numeral de contexto de la organización usted debe definir cuáles son las partes interesadas de su empresa. ¿Quiénes son las partes interesadas? Los clientes, los accionistas, los empleados, la DIAN, el INVIMA para algunos, la comunidad,
la sociedad, todas aquellas entes, todos aquellos cuerpos que tienen que ver con su empresa y que afectan el correcto funcionamiento de la calidad de su empresa, ¿cierto? Entonces, si su empresa tiene que presentar un registro ante Cámara de Comercio, entonces Cámara de Comercio también es una parte interesada. ¿Cómo la trato? ¿Cómo se ve afectado? Todo eso lo tengo que determinar en una primera instancia, ¿cierto? Entonces, usted lo primerito que tiene que hacer es determinar cuáles son las partes interesadas de su empresa. Bien. La norma 2008 estaba muy enfocada a productos, la 2015 abolió eso, es productos y servicios, ¿cierto? Espera que en la misma medida se pueda asegurar calidad tanto en productos como en servicios. Antes, en la 2008, se llamaba oportunidades de mejora. Ahora ha cambiado algo que se llama gestión del riesgo y la oportunidad. ¿Qué es la gestión del riesgo y la oportunidad? Toda decisión que usted tome en la empresa trae una consecuencia. Esa consecuencia puede ser un riesgo, si es un efecto negativo de esa incertidumbre, o puede ser una oportunidad, si es un efecto positivo de la incertidumbre. Lo que usted va a hacer es cambiar, hacer gestión para que todos los riesgos se vuelvan oportunidades y gestión para que todas las oportunidades se potencialicen. ¿Listo? Usted va a tener que tener un nuevo proceso llamado gestión del riesgo y de la oportunidad. Ese nuevo proceso no es que haya una nueva persona encargada, no. Cada responsable de cada proceso tiene que además hacer gestión del riesgo y las oportunidades de cada uno de sus procesos. El manual de la calidad, todos tenemos un manual de la calidad en nuestras empresas, ya no es necesario, ¿cierto? Ya usted no necesita un manual de la calidad, lo único que necesita es tener bien documentados los procesos. Como recomendación de nuestro grupo, el manual de la calidad es supremamente necesario, ¿cierto? Es el documento guía donde usted tiene todas las pautas para su sistema de gestión de la calidad. No lo podemos abolir, lo tenemos que mejorar, pero ya sabemos que para la norma no es obligatorio. Un correíto que yo les mandé decía que la norma solo tiene ahora 6 documentos obligatorios, pero dice que el resto tiene que estar documentado. Entonces, cosas que van y vienen, ¿cierto? Pues no es obligatorio, pero lo tienes que tener documentado. Usted lo puede tener documentado en una presentación de PowerPoint, eso es válido, pero también tiene que hacer gestión sobre los cambios de la presentación de PowerPoint. No, pues entonces, más bien lo tengo en un documento y me baso en el documento para hacer la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Son como, pues no los culpo, ¿cierto? Es como tratando de hacer más amigable la norma, pero ya, ¿cierto? Antes existía algo que se llamaba exclusiones. Entonces, si por ejemplo la empresa era una filial de una firma norteamericana y la certificaban en Colombia, entonces decían, no, nosotros aquí en Colombia no hacemos diseño y desarrollo, entonces simplemente excluimos diseño y desarrollo, ya no es permitido. La que uno encontraba siempre era diseño y desarrollo, esa la excluimos porque aquí no hacemos diseño y desarrollo. Ahora usted la debe incluir porque usted hace cualquier tipo de diseño y desarrollo. El hecho de que usted decidió dejar de vender ese tipo de agua, usted lo tuvo que haber basado en un proyecto de diseño y desarrollo. Entonces ya no valen las exclusiones, usted ya no puede excluir nada, la norma abarca todo. Representante de la dirección ya no existe, o sea, ese personaje que siempre crucificaban ante la dirección, ¿cierto? Ya no existe, ya los crucificados son todas las personas que estén responsables de un proceso. Cada persona responsable de un proceso es a la vez representante de su proceso ante la dirección. Entonces ya esa persona única no existe. A lo que les decía, desapareció el manual de la calidad, los documentos y registros y se cambió por información documentada. O sea, pues realmente deje la información documentada tal cual como está. El ambiente de trabajo cambia por ambiente para la operación de procesos, es simplemente de palabra, ¿cierto? No cambia nada. Hay un cambio importante llamado capacitación del personal. De ahora en adelante, toda capacitación que reciba el personal debe mantenerse disponible para todas las personas que así lo requieran. Es decir, si usted recibió una capacitación, ¿cierto? Esa capacitación, memorias, un documento, un video, debe mantenerse disponible para otras personas que lo requieran y que sea pertinente dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, aquí se viene hay que buscar una forma de gestionar las capacitaciones que se reciban en la empresa. Productos comprados, ya no se llama productos comprados, sino productos y servicios
que los proveen suministrados externamente. Entonces ya tiene en cuenta los alquileres, ya tiene en cuenta los préstamos, ya tiene en cuenta esas cosas que el cliente le dejó allá un momentico para que usted lo viera, eso ya entra dentro de un proceso. ¿Qué va a hacer usted con una muestra que le dejó un cliente? Un cliente me dejó esta botella para que yo la haga en mi empresa, mediante una extrusión soplado. ¿Qué voy a hacer con esa botella que me entregó? Yo no la puedo tener por ahí, ¿cierto? ¿Qué proceso, qué gestión le voy a dar a esa botella? Muy bien, ya pasamos entonces a la parte de cómo va usted a construir su sistema desde cero o cómo va a ser la actualización. Lo primero que usted va a hacer es determinar el contexto de la organización, eso que yo les decía. Al determinar el contexto de la organización, usted va a tener en cuenta muchas cosas, cuestiones internas y externas, va a tener en cuenta las partes interesadas, va a tener en cuenta el alcance, las políticas, es lo primero. Luego va a identificar los procesos internos que afectan a la calidad del cliente, del producto o servicio. Solo los que afectan a la calidad del producto o servicio. Si usted tiene un proceso dentro de su empresa que se llama celebración de cumpleaños, eso no afecta el producto o servicio, ¿cierto? Entonces no tiene por qué ir dentro del sistema de gestión de la calidad. Allí solo van los que afectan el producto o servicio. Hay unos muy raros que sí afectan el producto o servicio, ¿cierto? El proceso de capacitación afecta el producto o servicio, ¿cierto? El proceso de compras, el proceso de préstamos, estos afectan. Pero el servicio de cumpleaños, no. Control de los documentos, va a inventarse o actualizar su sistema de gestión documental, ¿cierto? Cómo va a guardar, cómo va a gestionar los documentos y registros. Luego va a formular su proceso de adquisiciones, que ya no es compras, sino adquisiciones, cómo va a gestionar las compras, cómo va a gestionar lo que usted le prestaron, cómo va a gestionar lo que alquiló, ¿cierto? No solo las compras, sino alquileres, préstamos, dádivas, como lo quiera llamar. Todo lo que sea de afuera hacia adentro, usted lo tiene que gestionar de alguna forma. Va a asignar responsabilidades, recursos e infraestructura y se va a pasar, y luego va a hacer un documento, un proceso que se llama gestión del riesgo. Usted tiene muchas formas de gestionar los riesgos, manteniendo siempre el mismo objetivo: disminuir el riesgo y aumentar las oportunidades. ¿Listo? Usted lo podrá hacer a través de un análisis de modo y efectos de falla, es el que siempre recomendamos, ¿cierto? Usted lo puede hacer basado en la ISO 30001, que es otra norma solo para la gestión del riesgo. Usted lo podrá hacer a través de cualquier método que usted propiamente se invente, pero ese método tiene que asegurar esas dos cosas: reducir los riesgos y aumentar las oportunidades. Ahorita hablamos otra vez. Luego va a construir el proceso de producción o prestación del servicio, un único proceso que abarque el resto de procesos de cómo se produce. Por ejemplo, Mechanical Solutions de Colombia hace capacitaciones, investigación y desarrollo y otras cosas. Un solo proceso que me gestione todas esas servicios que presta la empresa, ¿cierto? Por último, va a montar el sistema de auditorías y va a terminar con la revisión por la dirección. Veamos cada uno de esos pasos, ¿cierto? ¿Qué va a hacer usted primero y cómo se va a actualizar y cómo va a hacerlo después? Entonces, lo primero que usted va a determinar es el contexto de la organización. ¿Qué es el contexto? ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? Fácil. Lo segundo es las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Los entes gubernamentales, la DIAN, el INVIMA, la Unidad de Planeación Minero-Energética, si yo me consumo toda la energía del mundo, Cámara de Comercio, los accionistas, los empleados de la empresa, los subcontratados, los proveedores también son partes interesadas y por supuesto el cliente. Luego vas a determinar el alcance, de dónde a dónde termina tu sistema. Mi sistema de gestión de la calidad es solo fabricación. Mi sistema de gestión de la calidad es desde la cadena de abastecimiento de las frutas hasta la entrega en los almacenes de cadena, ¿cierto? Vas a determinar muy bien cuál es el alcance de tu sistema de gestión de la calidad. Luego vas a determinar las cuestiones internas y externas. ¿Qué afecta a tu proceso? Lo afectan las condiciones climáticas, lo afectan las condiciones sociales del país, lo afectan las condiciones sociales de otro país, lo afecta el dólar, lo afecta el euro, lo afecta la caída del petróleo. Tienes que estimar muy bien cuáles son las cuestiones y hay otras cuestiones internas.
sin ánimo de generar controversia. ¿Lo afecta notablemente el sindicato? No lo afecta, ¿cierto? Todas esas cosas internas y externas que afectan tu proceso. Cuando hayas hecho todo eso, ahora sí puedes montar tu política de la calidad o actualizarla. La que ya venías con la 2008 te puede servir, o actualizarla de acuerdo a eso, a todos estos factores para dar satisfacción a las cuestiones internas y externas y a las partes interesadas. Ese es el primer paso y en eso consiste el contexto de la organización. Segundo paso, procesos internos. Como decía, vas a estimar los procesos que afectan la prestación del servicio. ¿Cuáles son los procesos que afectan la prestación del servicio? Los que estén en el mapa de procesos. ¿Qué es el mapa de procesos? El mapa de procesos son los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de apoyo que afectan la prestación del servicio. No más, no menos. Todos esos procesos tienen que estar basados en el enfoque de gestión por procesos. ¿Cuál es el enfoque de gestión por proceso? Que todo proceso es cliente o proveedor de un proceso, ¿cierto? Es cliente del anterior proceso, proveedor del siguiente proceso, ¿cierto? Eso tiene toda una metodología que los invito a que la estudien en la plataforma que está para ustedes. Y por último, vas entonces a determinar los procedimientos y objetivos de cada uno de esos procesos. Recuerden, todo proceso debe tener por lo menos un objetivo y un indicador, ¿cierto? Eso lo exige la norma. Como mínimo, un objetivo y un indicador al cual le debes hacer seguimiento. Segundo paso, establecer los procesos internos. Tercer paso, el control de documentos y registros, ¿cierto? ¿Qué es un documento? Es el procedimiento de cómo se debe realizar el proceso. ¿Qué es un registro? Es la evidencia de que ese procedimiento se hizo. Ejemplo, tú vas al Éxito y el Éxito, por mencionar una marca, ¿cierto? Tú vas al Éxito y en el Éxito compraste unos productos. El cajero tiene un procedimiento para registrar tus productos y a ti te entrega un registro, que es la factura de que ese procedimiento se hizo, ¿cierto? Entonces vas a hacer el control de los documentos, vas a hacer el control de los registros y un control para cuando tengas que cambiar los documentos y registros. Esos yo los voy actualizando y mejorando en el tiempo, entonces tengo que formular un control de los cambios y registros. ¿Cuáles son los documentos más importantes? El manual de la calidad, ¿cierto? Que es el documento guía del sistema. El control de documentos y registros, ese es obligatorio. O sea, los documentos y registros no son obligatorios, pero el control de documentos y registros sí es obligatorio. ¿Listo? El mapa de procesos, cuáles son las entradas y salidas. La revisión por la dirección, donde yo planeo todas las actividades del próximo ciclo. Las auditorías, la revisión de mi sistema de gestión de la calidad. Y el más importante en esta nueva norma es la gestión del riesgo. Cómo voy a potencializar las oportunidades y cómo voy a disminuir el riesgo, la incertidumbre, ¿cierto? Eso es lo importante. Estos son los documentos, por decirlo así, obligatorios, que yo los tengo que tener en una parte muy clasificada. Sin embargo, en los procesos que hemos construido, les voy a mostrar la lista de documentos para un sistema robusto, ¿cierto?, de gestión de la calidad. ¿Qué tal? Voy en la mitad, ¿cierto? Y eso que si la empresa es grande, aquí va a tener muchos más procedimientos, ¿cierto? Proceso interno 1, proceso interno 2, etcétera, etcétera. El resto de procesos es lo que garantiza un sistema robusto para la 2015, ¿cierto? Gestión del riesgo, recepción de materia prima, recepción de información si es una empresa de servicios. Identificación y trazabilidad, ya los conocemos, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer yo la identificación y cómo voy a rastrear durante toda la cadena, ¿cierto? Entonces aquí están todos los documentos, no los voy a leer porque no, pero todos los documentos de un sistema robusto. Cada uno de esos documentos en su interior debe tener la gestión del riesgo, ¿listo? Además de un sistema aparte para gestionar el riesgo. Y si cada documento
corresponde a un proceso, es porque cada proceso tiene un registro. Entonces aquí están la lista de registros recomendados para un sistema de gestión de la calidad robusto. Un poco más, ¿cierto? Muy bien. Lo mismo. Descripción de cargos, registro de riesgos, registro de proveedores, evaluación de proveedores, registro de auditorías. Muy bien. Esos son los documentos, pero no hay que reinventar la rueda. Ahorita al final hablamos de algo. Hablemos de la gestión del riesgo. Cuando hay un riesgo, generalmente se asocia a un efecto negativo de una incertidumbre que haya, ¿cierto? Hay una cosa, pasó algo, ese algo es un riesgo, si usted ve que después va a venir algo negativo, o ese algo puede ser una oportunidad, si usted ve que posiblemente después sea algo positivo. Después de un riesgo, generalmente viene una oportunidad. O sea, después de un riesgo que fue, vamos a invertir en tales activos, vamos a comprar tal maquinaria, vamos a sustituir esta máquina porque tiene un consumo de energía muy alto, ¿cierto? Después de esa sustitución viene una oportunidad que es mejorar las condiciones de esa maquinaria para reducir el consumo de energía, por ejemplo. ¿Esto usted cómo lo va a hacer? Usted lo va a hacer a través de una evaluación de riesgos. Esa evaluación de riesgos tiene muchas metodologías, como yo les decía, análisis de modos, efectos de falla, es la que nosotros aplicamos, o a través de la ISO 30001, ¿cierto? Que es otro sistema de gestión del riesgo solamente. Hablemos de las responsabilidades y autoridades, ¿cierto? Entonces las responsabilidades se parten en tres. La primera, la asignación de responsables y recursos. Toda área, todo proceso debe tener un responsable, debe tener un recurso, debe tener una métrica, debe tener un objetivo y por último debe tener la medición y seguimiento de esos objetivos. Lo segundo es la capacitación del personal, ¿cierto? Ahora el personal se debe capacitar, no solo en su área de servicio, sino en las áreas transversales a la empresa. No solo en el área de producción textil, sino en el área transversal, calidad, energía, gestión del riesgo laboral, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se debe capacitar en todas esas áreas. Y por último, el mantenimiento preventivo, ¿cierto? Todas las áreas de la empresa, no solo las maquinarias, deben estar sometidas a un sistema de mantenimiento preventivo. Le debo hacer mantenimiento preventivo a las sillas para evitar el riesgo de que alguien se me caiga de la silla, ¿cierto? Entonces, todas las áreas de la empresa deben cumplir también con un plan de mantenimiento preventivo. Producción y prestación del servicio. Medición de las variables físicas. Esta es la única parte que puede que se escape de su empresa. Si su empresa es de servicios, a veces no debes medir variables físicas. ¿Cuáles son las variables físicas? Temperatura, presión, longitud, etcétera, etcétera. Si en su empresa se hace medición de variables físicas, puede ser de dos formas. Las puede hacer usted o las puede mandar a hacer. Si las hace usted es porque tiene los elementos para hacerlo y porque están calibrados para hacerlos. Y si lo hace, debe tener un sistema de calibración de esos elementos. Si los manda a hacer es porque la otra empresa los tiene calibrados y le presenta a usted un certificado de calibración de esos equipos. Mucho ojo con eso. ¿Listo? El hecho de mandarlo a hacer, tercerizarlo con otra empresa, no significa que yo me libre de esa responsabilidad. No, tengo que estar gestionando a la otra empresa para que lo haga bien. Lo mismo pasa con la tercerización de productos. Si usted los manda a hacer, esa tercerización entra en su sistema de gestión de la calidad. Debe asegurar la calidad de ese producto o servicio tal cual como si le hiciera usted. Diseño de productos y servicios, identificación y trazabilidad, y entra algo explícito que se llama captura de las necesidades del cliente. Eso es nuevo, aunque muchas empresas lo aplican, claro, en su formato de cotización, pero ahora la norma lo exige. Exige que usted de alguna manera capture claramente capture claramente las necesidades del cliente y le entregue al cliente una propuesta de cómo va a satisfacer esas necesidades. Entonces, me explico mejor. La empresa
va a hacer cualquier proceso ante el cliente, ¿cierto? Entonces, de alguna forma tiene que visitar al cliente, capturar esa necesidad y luego proponerle cómo voy a solucionar esa necesidad cumpliendo lo que dije allí. Identificación y trazabilidad no cambia nada dentro de mi empresa, debo tener un sistema para identificar los productos y seguirlos incluso después de haberse entregado al cliente. Adquisiciones. Las adquisiciones entonces ya no son solamente las compras, también son los alquileres, los préstamos, los regalos, etc. Entonces, el proceso de compras sigue muy parecido, es un proceso de manejo de proveedores en el que simplemente doy calificación, saco a los proveedores cuando no tienen una calificación aceptable y cuando tienen la calificación aceptable sigo en el proceso. Bien. Hay una cosa que se llama procesos especiales, nuevo para la norma. Un proceso especial es aquel proceso que entrega un producto o servicio que no le puedo verificar sus componentes a no ser que lo destruya. Me explico mejor. Yo voy a hacer tableros y estos tableros tienen una resistencia a la caída, ¿cierto? La única forma de revisar la resistencia a la caída de este tablero sería dejándolo caer y dañándolo, ¿cierto? Entonces esa variable yo no la puedo medir y eso lo llamo un proceso especial y tiene un tratamiento especial. A través de un muestreo voy a sacar unos cuantos o a través de otros métodos voy a medir esa variable destructiva que no la puedo hacer en el tablero que voy a entregar, por supuesto. Esto es lo que llama la norma ahora procesos especiales. La empresa deberá tener claro qué es la tercerización de procesos. Un proceso tercerizado no es un proceso que yo le entregué a una empresa outsourcing y se me acabó el problema. No, es un proceso que yo entregué a la empresa outsourcing y que debe asegurar mis estándares de calidad y todas las cosas que yo determiné dentro de mi sistema de gestión de la calidad. Y hay otro que se llama propiedad del cliente. Existía en la versión 2008, ahora se ha reforzado. La propiedad del cliente, valga la redundancia, es todo lo que sea del cliente, ¿cierto? El cliente me prestó esta muestra, este tablero de muestra para que yo lo haga, eso es propiedad del cliente, yo lo voy a identificar, almacenar, preservar, ¿cierto? De cualquier daño, de cualquier robo, de cualquier cosa. Esto ya hace parte de mi empresa, lo debo cuidar como si fueran bienes de mi empresa y aún más delicado porque después se lo debo devolver al cliente o destruirlo si el cliente así me lo exige. ¿Qué también es propiedad del cliente? Toda su información. Toda la información de los proveedores, de los clientes, su teléfono, su dirección, sus nombres, sus contactos, eso es propiedad del cliente y yo debo preservarlo, cuidarlo y evitar que salga de mi empresa de forma errónea. ¿Listo? Eso para la norma también es propiedad del cliente. Estamos listos. Ya no nos falta nada para recertificarnos o certificarnos por primera vez. Ya hicimos todos los pasos anteriores. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer? Estimar qué voy a hacer con los productos no conformes. Poner un proceso diciendo los voy a destruir, los voy a regalar, los voy a vender en un outlet, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con el producto no conforme? Luego, la revisión total del sistema, el sistema de auditorías. Entonces, necesitará su empresa una capacitación para los auditores. Esa capacitación la prestan entes externos, no el ente certificador. Me explico mejor, si su empresa está certificada por SGS, Bureau Veritas, Icontec, la que sea, ella no puede jugar como juez y parte, entonces un ente externo le va a prestar a usted esa capacitación. Nos ofrecemos para hacer esa capacitación. Lo otro es el proceso de acciones correctivas. ¿Qué va a hacer usted cuando encuentre un no conforme? ¿Cierto? Esto no cambia, sigue siendo de la norma anterior. Va a realizar las auditorías externas. Después de realizar las auditorías internas, vas a solicitar las auditorías externas ante el ente certificador, ¿cierto? Y por último, vas a hacer la revisión por la dirección, que son todos los planes de mejora de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Voy a empezar de atrás para adelante. Para usted certificarse, recertificarse en la 2015, va a tener como plazo hasta septiembre de 2018. Palabras más, palabras menos, le queda
año 9 meses, ¿cierto? Muchos dirán, eso es mucho tiempo, todavía tengo tiempo para hacer esto. Desafortunadamente no es mucho tiempo, porque es que los sistemas que ustedes ya tienen son robustos, en los que ya tienen una serie de documentos, una serie de procesos, donde actualizarlo y ponerse de acuerdo y gestionar el riesgo y tener en cuenta las partes internas y externas y tener en cuenta todo el contexto de la organización, le va a tomar un tiempo. ¿Cuál es el consejo? Empiece ahora. ¿Por qué? Porque por allá cuando llegue julio de 2018 o cuando llegue mayo de 2018, los auditores van a estar así, ¿cierto? Los auditores de esa empresa que lo certifica usted, de Bureau Veritas, de Icontec, de lo que sea. Y lo van a estar usted desplazando, y usted va a estar en riesgo de perder la certificación, ¿cierto? Entonces, el consejo es, empiece ahora, ¿cierto? Empiece ahora, empiece capacitando a la gente, empiece diciendo, vamos a hacer el cambio, para hacer el cambio necesito tal información, vayan sacando la información, por favor, qué lo afecta a usted en su proceso, cuáles son las cuestiones internas y externas. Empiece primero por comprar la norma, ¿cierto? La norma nueva. Usted como jefe del proceso la va a leer, la va a entender, se va a capacitar, va a preguntar. Después de eso, ahora sí, va a empezar a formular, tenemos dudas, vamos a ir aquí, vamos a preguntar, necesitamos una asesoría detallada o una capacitación detallada punto por punto de la norma en lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, el consejo es ese, empiece pronto, empiece ahorita, en el próximo año. Bien, la transición puede ser muy fácil, puede ser muy sencilla si usted tiene el conocimiento claro, si usted tiene una buena asesoría, si usted tiene alguien que lo guíe, porque es que es muy difícil hacer lo que usted hace en su empresa, porque estoy seguro que usted en su empresa no solo tiene el tema de calidad, sino que tiene un montón de temas también, y a la vez hacer la transición. Entonces, déjese ayudar. ¿Listo? Será muy fácil de esa forma. La certificación desde cero, para los que no están certificados, también es muy sencilla y trae muchas ventajas. No solo ventajas hacia el exterior, sino ventajas hacia el interior. La principal ventaja es que va a tener una herramienta que trabaja para usted, no usted para la herramienta, sino que la herramienta trabaja para usted, ¿cierto? En pro de la calidad y la mejora continua de su empresa. Usted entonces lo que va a hacer es tener en cuenta todos los elementos nuevos si va a hacer la transición. Va a tener en cuenta la gestión del riesgo, las partes internas y externas, la gestión del riesgo, partes internas y externas y el contexto de la organización. Esas son las tres grandes cosas nuevas que se deben implementar en cada uno de los procesos. Es por eso que al principio puede ser un poquito engorroso. Existen muchas herramientas para que usted haga su transición, ¿cierto? Existe software ERP, ¿cierto? Un montón de cosas que usted le va a permitir gestionar los procesos y gestionar el riesgo. Yomecapacito.com tiene una herramienta bastante sencilla, bastante asequible, que le va a permitir a usted gestionar los procesos de la empresa, gestionar los riesgos y también gestionar las capacitaciones. Este era el mensaje que les quería traer sobre la nueva norma ISO 9001-2015. Si gustan, tienen preguntas, las pueden hacer en este momento. Como decía Jorma Mena, si tiene alguna inquietud, tenemos acá dispuesto este espacio para recibir sus dudas e inquietudes. Es una duda. En la versión 2015 la norma tiene una nueva parte de liderazgo. ¿Cómo se puede evidenciar dentro de una auditoría o para una... Bueno, o sea, en la parte de la 2015 sobre el liderazgo habla sobre que estas personas responsables de los procesos no solo deben asegurar que el proceso se cumpla, sino que también deben motivar a que las personas lo hagan, ¿cierto? Ese es como el gran cambio sobre el liderazgo ahora en esta versión 2015. En una auditoría es simplemente revisar que el proceso realmente se está cumpliendo y que en algún momento las personas a cargo, las personas que están dentro de ese proceso hayan mostrado interés en mejorar el proceso. ¿Cómo lo hacen? A través de ideas, a través de sugerencias, que ese indicador de sugerencias de mejoramiento de los procesos esté lleno, se haya hecho algo, ¿cierto?, al respecto de ese sistema de liderazgo. Básicamente eso es lo que miden los auditores en la parte de liderazgo, que haya motivación por parte de los empleados, que haya motivación en los grupos de trabajo para que se hagan mejor los procesos. No para que se haga el proceso, sino para que se haga mejor el proceso.
Riesgo es muchas cosas, ¿cierto? O sea, riesgo... No, o sea, el riesgo es cualquier efecto negativo hacia el producto o servicio, ¿cierto? No hacia, o sea, pero es que también me queda ambiguo, porque el hecho de que una persona se lastime también afecta el producto o servicio, ¿cierto? Entonces ahí es una cosa de que los auditores se van a meter por cualquier lado, ¿cierto? O sea, la idea es gestionar todos los riesgos, ¿ya? Para que no haya escapes. Lo que pasa es que no tiene muy encasillado la palabra riesgo hacia el lado del accidente. Ujú. Ese riesgo contempla todo lo que puede afectar a la organización. Exactamente, no solo la calidad de producción, no solo los productos y servicios, sino lo que afecte la organización, ¿cierto? Si el paro camionero me afectó la producción y yo no pude responder hasta los clientes, eso fue un riesgo que yo no evidencié en algún momento y que me produjo un efecto negativo. Pero ese riesgo sería complementar el riesgo que estamos tratando en salud y seguridad. Sí, exactamente. O sea, es un riesgo en seguridad y salud en el trabajo y ahora es un riesgo hacia la calidad de los productos y servicios. Y ampliarlo. Exacto, porque ya la norma es muy articulada con los otros sistemas de gestión. ¿Más preguntas? Si tienen alguna inquietud, ahorita nos podemos quedar y plantear algunos sistemas. Yo les quiero mostrar en un momentico qué es Yo Me Capacito, ¿cierto? Que es algo que les puede servir muchísimo a ustedes. Permítanme un segundo. Yo Me Capacito es una plataforma de gestión empresarial tanto para los empleados como para la misma empresa, ¿cierto? Tanto para un empleado que quiera ser estudiante como para una empresa que quiera gestionar sus cosas. Por ejemplo, si yo soy un empleado que quiero aprender sobre un tema para implementarlo en mi empresa, voy a entrar como empleado y al entrar como empleado, voy a poner aquí cualquier cosa, empleado@demo.com y cualquier contraseña, voy a encontrar una serie, darle aquí visitar el sitio, voy a encontrar una serie de herramientas que me van a servir para gestionar mi puesto de trabajo y gestionarme como empleado. Voy a encontrar un montón de cursos y documentos, voy a destacar algunos. Cursos en los que acabamos de ver, profundos sobre gestión energética, ¿cierto? No así tan por encima como lo vimos hoy, sino un curso detallado de qué puedo hacer yo de principio a fin para hacer mejoramiento energético en mis empresas. Cursos dictados pues, realizados por una cantidad de docentes que nos hemos unido para formular un proyecto de capacitación, ¿cierto? Cursos virtuales. También van a encontrar cursos en gestión de la calidad, que hay de nuevo en la ISO 9001, cómo construir un sistema de principio a fin. Hay un curso muy bueno que se llama Gestión Documental, donde usted va a encontrar todos los documentos necesarios, ¿cierto? Un modelo de todos los documentos necesarios para la ISO 2015, bastante útil, ¿cierto? O sea, no vamos a reinventar la rueda, alguien ya hizo este trabajo por nosotros, ¿cierto? Yo me capacito, ya se tomó el trabajo de hacer un trabajo por ustedes, nos reinventemos, vamos a tomar lo que está hecho y vamos a ajustarlo a nuestros procesos, a nuestras empresas, ¿listo? Van a encontrar herramientas de gestión del riesgo a través de cuadros de Excel, macros, programas. Vamos a encontrar otras herramientas de gestión de inventarios, un montón de cosas muy interesantes. Eso en cuanto a cursos y documentos. ¿Usted quiere ver qué tan bueno es? Vaya y haga un examen, ¿cierto? Usted ahí hace un pequeño examen en propiedades de polímeros, por ejemplo, para los de los plásticos, a ver qué tan bien estoy. Vaya en todos, voy y hago el curso, ¿cierto? Porque definitivamente de polímeros no sé nada, ¿cierto? De calidad, vamos a ver qué tanto aprendí en la capacitación de hoy, voy y hago el curso de no, voy y hago el curso. La herramienta también, si usted va a mi tablero, le va a permitir hacer otras cosas de gestión. Usted le va a permitir, por ejemplo, hacer algunos gráficos, ¿cierto? Gráficos como los de Excel, no hay aquí porque este es el demo, ¿cierto? Gráficos como los de Excel, bastante sencillos, en los que usted podrá compartirlos, podrá enviárselo a alguien, decirle, hey, gestiona vos este gráfico, hace vos falló el internet, hace vos este gráfico, seguí vos este indicador, generame un reporte a partir de estos datos. Podremos también, falló el internet, podremos también hacer unas diagramaciones de los procesos, gestionar nuestros procesos a través de la gestión por procesos.
Entonces, la diagramación de procesos me permite a mí saber las entradas y salidas de todos los procesos, entradas de elementos, entradas energéticas, esos gráficos que vimos ahorita, todos son hechos a través de la plataforma, tanto los gráficos del seguimiento de indicadores como los gráficos de la gestión por procesos. Todos esos yo les dejo la plataforma para que miren el videito de introducción y vean lo que puede hacer, ¿cierto? Para que la usen, es bastante útil y bastante amigable. Si quieren un acceso, hablan con Mercadeo y estamos hablando. Eso para los estudiantes y empleados que quieran aprender cosas nuevas. Hay una versión para empresas y es que se le instala en el servidor de su empresa para que usted haga toda la gestión documental, para que usted haga la gestión de las capacitaciones, para que usted reciba los cursos. Cada semana hay un curso nuevo, ¿cierto? Aquí les mostré algo por encimita, pero cada semana se monta un curso nuevo, ¿cierto? Gestión por procesos, procesamiento de polímeros, procesamiento de alimentos, mejoramiento energético, gestión de la calidad, actualizaciones. Cada semana hay un curso nuevo, ¿cierto? Entonces es bastante interesante para que usted no pierda el hilo. A veces, pues, y cursos muy densos para que usted tampoco se salga de su tema. Es que a mí me queda muy difícil asistir 4 horas, no. Son cursos que usted puede tomar un viernes por la noche, el domingo después de misa, usted se sienta y hace el cursito rápidamente sin ningún problema. ¿Listo? Ahí les dejo pues la inquietud, cualquier cosa me la cuentan, cualquier cosa hablan con las niñas de Mercadeo que están a su disposición. Creo que los datos, bueno, despertó la plataforma. Creo que los datos están ahí listos para que usted haga y nos pregunte todo lo que necesite, ¿cierto? Entonces yo estos gráficos los hago, los comparto con las personas de mi empresa y simplemente pues gestiono y le digo, este es el proceso, a este proceso yo le pongo un link, entonces este link me baja un documento, me envía un video, monto el video, es que este proceso es así y así, entonces a todas las personas de mi empresa yo les voy mostrando cómo es el proceso. Este proceso tiene asociado un indicador, entonces yo lo asocio con el indicador que va en las gráficas. Entonces mediante esos indicadores yo le voy haciendo el seguimiento. Los actualizo, los envío, les pongo prioridades, les pongo alarmas, hago gestión por proyectos, porque también existe el módulo de proyectos, para que sigamos todas estas mejoras a través de proyectos. ¿Listo? Entonces les dejo la inquietud, espero también nos abran una puerta en sus organizaciones, una visita donde podamos planear con ustedes alguna metodología. No se pierdan los próximos eventos, ¿cierto? Hay 2 eventos el próximo año. Un evento que se llama Calidad Total, en el que vamos a traer a varias personas para que hablen a fondo sobre temas de la gestión de la calidad y el cambio hacia la norma. Y otro evento que se llama Energía Total, para el mejoramiento energético de las empresas, ¿cierto? Con otros expertos y otras formas de la plataforma. No me queda más que decirles muchas gracias y espero verlos pronto. Así es, muchas gracias por asistir. Por supuesto, como decía yo, la invitación es para que estén muy atentos a yomecapacito.com.